Y antes de continuar con el análisis, introduzco el tema que hoy planea también sobre esta comparecencia de Pedro Sánchez, que son esos audios de Leire Díaz, que muestra cómo actuaba esta persona, cómo actuaba esta mujer acompañada del empresario Pérez Dolcet y cómo encaja eso realmente en lo que ella decía que hacía cuando su actividad salió a la luz. Leire Díaz decía que ella era periodista, que eso era lo que estaba haciendo periodismo, cuando iba en busca de fiscales y otros funcionarios del Estado, ofreciéndole ascensos si le daban información que desacreditara a la UCO o a la Fiscalía Anticorrupción. La idea, según explicó ella, era recoger como periodista esa trama que parecía que iba en contra del Partido Socialista. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pero resulta que una de esas reuniones la grabaron, se grabó, fue el fiscal Ignacio Stampa, al que también ofrecía la mejora profesional, y lo que se escucha en esas 3 horas de audio no es que ella diga que es periodista, sino ella lo que le dice al fiscal es que es la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todas estas maniobras. Y además es que añade de una forma muy, muy clara: yo soy la mano derecha de Santos Cerdán, aunque esto, le dice al fiscal Stampa, no lo verás en los papeles. Sí, es una reunión que tuvo lugar el pasado 7 de mayo. Stampa pensaba que iba a encontrarse con Santos Cerdán, pero en su lugar apareció Leire Díaz con Javier Pérez Dolcet y con esta carta de presentación. Digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto. La que ha puesto el PSOE, como decías, Ángeles. En las 3 horas y cuarto que dura la cinta, Stampa, que está grabando Hurtadillas, insiste en manifestar sus dudas. Eres la mano derecha de Santos Cerdán. Sí. Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido. Sí. Pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ninguno. Vale, bien, vale. Pero al fiscal no le acaba de quedar claro el alcance del encuentro y Dolcet lo atribuye incluso a una orden nada menos que de Pedro Sánchez. Y entonces el presidente ya dijo que se limpie todo. Limpiese, sin límite. Los policías que falsifiquen informes fuera, los fiscales que oculten pruebas fuera, los tíos que fabriquen causas fuera. La reunión da para muchos temas. Hablan de supuestas maniobras judiciales y policiales oscuras, cargan contra un magistrado, contra un fiscal y contra el jefe de anticorrupción, pero como si no hubiera nada que ocultar. Si lo sabe Álvaro, ya sabes que lo va a saber más gente. Sí, da igual, si yo no tengo ningún problema de saberlo. Es más, lo va a saber el jefe de Álvaro. Fíjate tú qué problema. De hecho, lo vas a ver antes. ¿El jefe de Álvaro te refieres al ministro o al presidente? Le llaman por su nombre de pila, pero se refieren a Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, y lo que comentan es que el ministro de Justicia y el propio presidente del Gobierno sabrá en qué andan y qué reunión han mantenido, qué tipo de reunión han mantenido con Stampa. Días después de este encuentro, Leire Díaz llama al fiscal de Madrid y le hace un ofrecimiento. Porque vas a volver a lo que estabas haciendo. Lo que empezaste y no te dejaron, si tú lo quieres, todo tuyo. Le está hablando de devolverle a la Fiscalía Anticorrupción y al caso Villarejo. De allí salió el fiscal Ignacio Stampa de una manera un tanto abrupta. Esta llamada se produjo el 22 de mayo. Una semana después iban a volver a quedar, pero el escándalo de Leire Díaz estaba ya en los medios y Stampa acudió a su jefa, la fiscal superior de Madrid, a contarle lo sucedido. Ahora todo esto se está investigando en un juzgado de Madrid como un presunto intento de soborno. Isa, gracias. A vosotros. Ahora iremos con el análisis tanto de esto como de las medidas anunciadas y no puestas en marcha por el Gobierno sobre la corrupción, pero yo mira que lleva años de profesión y hay una cosa que me sigue sorprendiendo: como todo el mundo en este país graba a todo el mundo. Sí, a ver, yo creo que un plan contra la corrupción sacado por el Gobierno involucrado en los escándalos de corrupción a raíz de los cuales sacas ese plan suena mal. Es como si el Gobierno de Rajoy hubiera lanzado 15 medidas cuando empezaban a salir las informaciones sobre Bárcenas. Yo creo que pues mucha gente legítimamente puede pensar que es más una maniobra de distracción que una asunción de responsabilidades. Yo creo que toda política empieza con un diagnóstico, una definición del problema. Esto es algo que aprendí de mi profesor de políticas públicas, que fue Joan Subirats, por cierto. Y yo creo que me parece muy importante eso, porque es, como decía Subirats, y yo creo que es muy importante, los gobiernos muchas veces lo que intentan es saltar directamente a las soluciones sin hacer un diagnóstico apropiado. Y un diagnóstico no puede ser un autodiagnóstico por parte del gobierno, tiene que formar parte de otros grupos parlamentarios, expertos y etcétera. Y si alguna evidencia hemos acumulado en los estudios anticorrupción a lo largo de ya las muchas décadas que se llevan estudiando, es que las medidas punitivas no suelen funcionar contra la corrupción y que la creación de agencias anticorrupción es la típica medida de escaparate para la galería, pero que por sí sola no funciona. En general, en la lucha contra la corrupción, también aquí en España, la clave no es introducir más controles, la clave es
modificar los incentivos de las personas que pueden estar expuestas a la corrupción, es decir, los altos cargos de las administraciones o los empresarios que van a pagar esas mordidas. Los países con menos corrupción, de hecho, no han tenido ninguna de estas 15 medidas de Sánchez y ni muchos de los controles que propone Greco u otros grupos anticorrupción. Ahora les han obligado a estos países, por ejemplo, los países nórdicos, pero en general no tenía estas medidas. Y simplemente les decían, ¿cómo es que no auditáis las cuentas de los partidos? ¿Cómo es que no miráis si hay donantes secretos, misteriosos, empresarios que están pagando a los políticos? Y contestaban en estos países, pues, ¿qué empresario va a ser tan idiota para dar dinero a un partido político para construir un puente sobre un río? Porque la decisión para construir ese puente sobre el río no la va a tomar el político, o no solo el político de un partido al mando de una administración, sino que se va a tomar por consenso entre políticos, funcionarios, gente con intereses muy diversos. Y eso es la clave, que tengamos a personas diversas, intereses diversos. Cuando hablamos tanto de diversidad, nos falta diversidad en las administraciones públicas. Y que sea un colectivo diverso de personas, políticos, funcionarios, incluso a veces partidos políticos de la oposición, que tomen estas decisiones presupuestarias tan importantes. Y esa es la clave. Pero evidentemente esa es una medida que políticamente es muy difícil, porque a cualquier gobierno pues le interesa seguir manteniendo la administración como un coto privado donde pones a tu gente de confianza, ¿no? Ignacio. No estoy muy de acuerdo. Hoy no estoy de acuerdo con Víctor. Esto se anima. Lo lamento. Bien. Lo lamento, pero no estoy de acuerdo para nada. Primero, porque efectivamente esta idea de que las decisiones de gasto público las tiene que tomar un montón de gente, o sea, solo nos falta eso, ¿no? Bastante complicado es en este momento la burocracia, la dificultad muchas veces para estar administrando recursos públicos. Yo he tenido el honor de haber sido gestor público durante un periodo profesional de mi vida y gestionaba un presupuesto muy importante con ayudas públicas. Ahí había una serie de comités que intervenían, pero al final pues me tocaba a mí tomar la decisión y aprobar o no aprobar lo que esos comités, sobre una serie de criterios automáticos o discrecionales, pero justificados, habían tomado, ¿no? Y si encima hubiera tenido que ahora lo suspendemos porque vamos a escuchar al sursum corda, no, mire usted, no, o sea, lo que hace falta son controles. Es verdad que la ética escandinava pues no es la misma que la ética latina y la ética de Centro Europa, y es así, y esto es algo que no es un tópico, o sea, no somos escandinavos, Víctor, y por tanto cada uno funciona. No lo sé, yo tengo mis dudas sobre eso. Pues no, Almodóvar y Lars von Trier no hacen el mismo cine, o sea, que es que podemos hablar muchas horas, ¿no? Claro, o sea que... Es más entretenido Almodóvar. Bueno, sí, somos una sociedad distinta, somos mucho más divertidos en algunas cosas, más aburridos en otras. Quiero decir, no es un topicazo, efectivamente tiene que ver con la cultura católica, que lo perdona todo con una absolución, y la protestante, que te vas al infierno para siempre porque vas arrastrando todos tus pecados toda tu vida, ¿no? Es decir, podemos hacer antropología, y digo, esto suena chiste, pero no lo es, o sea, somos culturas distintas sobre la ética, la culpa, la responsabilidad social, etcétera, y eso viene de hace muchos siglos, y de ahí viene la cultura protestante separada de la católica. Entonces, la idea de que no hace falta controles no la comparto. Creo que hacen falta controles, creo que los controles son muy importantes, y lo que hace falta es que funcionen. Algunos ya están, ahí está la intervención general del Estado, que a veces pues es muy lenta, a veces tarda demasiado, o sea, se pueden agilizar. Y yo creo, pues sí, lamento que efectivamente el presidente del gobierno anunciara toda una serie de cosas y no las pusiera en práctica. Creo que no ayuda, no le ayuda a él, no ayuda a la credibilidad de las instituciones, y a mí me cansa mucho esta idea de la política convertida en un discurso, a veces un poco de feria, ¿no? Aquí tengo esto y tal, y luego pues eso no se traduce sin aterrizarlo en medidas políticas, en decisiones, en grupos de trabajo y en papeles y en decisiones, y eso no está ocurriendo. Y en este caso pues creo que el presidente del gobierno ha hecho un flaco favor en este punto a su credibilidad, habiendo pasado todo este tiempo, que en realidad ya había pasado desde su elección, porque no olvidemos que, claro, al fin y al cabo el presidente del gobierno llegó al gobierno, y este gobierno todo él llegó al gobierno por la Gürtel, es decir, que claro, que algo se sabía en España de lo que era la corrupción, y no se hizo nada, y luego cuando volvió a estallar se volvió a anunciar y sigue sin hacerse nada, y a mí eso me parece muy mal. Joan. Sí, yo creo que, digamos, sí que hay medidas, o sea, hay un tema general que evita que haya, digamos, que tengas que introducir muchos procesos de carácter burocrático que digamos, cuando en el fondo hay elementos más de fondo, ¿no?, que decíamos ahora, que es la cultura, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que la transparencia
ayuda mucho en estos procesos, ¿no? Porque simplemente aclara quién se está viendo con quién. Por ejemplo, España no tiene un registro de grupos de interés. Y en cambio, en Europa, digamos, todas las políticas europeas se basan en una cantidad de grupos y de personas con intereses legítimos que quieren ver a los decisores públicos y que les transmiten sus ideas, si están a favor o en contra de tal medida. Aquí no tenemos este tipo de situación. Sí que se publican las agendas públicas, pero se publican como se publican porque no siempre las reuniones acaban apareciendo en esas agendas. Si hubiera un registro de intereses y la gente supiera que de manera legítima la gente puede pedir ver a los decisores públicos para explicarles las cosas, yo creo que esto es un factor de transparencia que ahora no ocurre. Es decir, que yo creo que sí que hay una falta de normativa y de procedimiento para regular algo que es normal en las democracias, que haya intereses distintos y que esos intereses se quieran confrontar en relación a la definición de problema, a la búsqueda de alternativas, a las decisiones a tomar. Y aquí nos falta ese proceso de transparencia. Y yo creo que entre las medidas que se anunciaban, esta medida creo que estaba incorporada, ahora no lo recuerdo, pero sí que creo que hay una cierta carencia. Es decir, no es verdad que podamos prescindir de las nuevas normas cuando realmente en el resto de Europa hay normativa que nos puede ayudar, ¿no? Sí, yo creo que Joan da con la clave. Creo que nos faltan controles de transparencia. No hay luz y taquígrafos. No solo no existe un registro de grupos de interés, sino es que además sabemos la agenda de los ministros y de los diputados, pero no, por ejemplo, de los funcionarios. Y en otros países no solo no sabemos y tenemos un registro de los perdón, un segundo. Tenemos un registro de los lobbies, sino que también tenemos un registro de las reuniones que se han producido entre esos lobbies y los funcionarios y el objeto de las mismas. Esto es, los países europeos, empezando por Alemania, han ido copiando el modelo canadiense, que es el modelo, digamos, incluso más que el norteamericano, en el cual existe un control exhaustivo de los contactos que existen entre el mundo empresarial, que es un mundo que cada vez depende más de las decisiones de los gobiernos para enriquecerse o empobrecerse, y los altos funcionarios. Eso nos falta, por otra parte, pero creo que cuando llegamos a los controles de papel y burocráticos, creo que tenemos muchos, y tenemos muchos organismos. Guardán se ha mencionado la Intervención General del Estado, tenemos oficinas de protección del informante, consejos de transparencia, fiscalías anticorrupción y numerosas agencias. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos un exceso, pero nos faltan los controles de la transparencia, los controladores ciudadanos y la capacidad de acceder a la información por parte de los periodistas, que esto es lo que ocurre en otros países. En otros países los periodistas cogen el teléfono, llaman y directamente pueden conocer qué es lo que ha ocurrido. En este caso, en España tenemos un modelo proceloso a través de una agencia y muchísimas cuestiones quedan fuera del escrutinio público de los periodistas porque se considera que afectan a un supuesto interés nacional que no es tal, que es el interés del político de turno. Ignacio, que querías añadir algo. Sí, porque yo creo que todo el tema de los grupos de interés tiene muy poca relación con este debate. O sea, yo soy muy partidario de que se dé mucha más transparencia a los grupos de interés, por supuesto que sí, pero la corrupción no tiene nada que ver con eso. A ver si se cree que alguien se cree que los no sé, que alguien que va a corrompir, que los de la Quirón a la hora de robar mascarillas, o corromperse con esos contratos, o cualquiera, los de la Gürtel, se iban a registrar como grupo de interés. O sea, es que, por favor, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra. Una cosa es que efectivamente haya que dar más transparencia a la intervención de todos, ya sean las ONGs de un ámbito del espectro político o que apoyan un ámbito del espectro político, como los grupos empresariales del otro lado. Todo eso hay que darle transparencia, por supuesto que sí, y dar más acceso a la información y a los medios. Y eso no tiene nada que ver con el tema de la corrupción, que la corrupción se sale del ámbito de cualquier registro y tiene que ver con, efectivamente, controles de cómo se gasta el dinero público. Y donde sí podemos compartir, por buscar puntos de compartir, es que efectivamente en todo lo que es el procurement, o sea, los contratos públicos, podría haber más transparencia. Y podría haber más transparencia inmediata de la decisión y más de quién está participando ahí, de por qué se toma esa decisión, justificar mejor las decisiones y romper esa salvajada que existe en España, que en Madrid ha sido parte del abuso y de la corrupción. Yo lo digo con todas las letras, Los bulos es mentira. Bueno, pues eso es corrupción también, que es eso de fraccionar los contratos, Sánchez, que fraccionar
seleccionar los contratos y romperlos porque por debajo de un cierto filtro no hay control, de un cierto volumen no hay control. Eso es corrupción y está ocurriendo ante nuestros ojos as we speak, que dicen en inglés.